Estamos en la ciudad de Itaituba. Es la segunda ciudad más grande del río Tapajós. La primera es Santarém, aunque Santarém está en la desembocadura del Tapajós en el Amazonas. Dentro del Tapajós sería la ciudad más grande. Itaituba es un municipio del estado del Pará, ubicado en la región norte de Brasil. Dentro del Pará ocupa la región suroeste. Está ubicado en el río Tapajós, o Tapajós, si lo decimos en español, en la margen izquierda del río. Para quien no sabe, la margen izquierda y derecha son definidas mirando desde la naciente del río hacia la desembocadura. O sea, mirando hacia la desembocadura del río, Itaituba se encuentra del lado izquierdo del río Tapajós. Itaituba tiene 62.000 kilómetros cuadrados. Es un municipio dentro de un estado de Brasil, pero es mayor que países como Croacia o Bosnia-Herzegovina y más o menos del mismo tamaño que Lituania. Es un municipio, pero con superficie o área de un país. Y el municipio está ubicado o ocupa áreas tanto de la margen izquierda como de la margen derecha del río. La ciudad está ubicada, como ya dijimos, en la margen izquierda. Itaituba fue oficialmente fundada en 1856, aunque ya en 1836 funcionaba aquí un puesto militar donde había un pequeño asentamiento indígena, fundamentalmente de indios que eran desplazados a la fuerza por el ejército en aquella época. Antes de la fundación de Itaituba y antes del puesto militar, esta región era ocupada por la tribu de indios Mundurucú. La tribu de indios Mundurucú es una tribu guerrera muy temida por el resto de las tribus de la región. Era una tribu dominante, muy expansionista, tanto así que Mundurucú no es el nombre que ellos se pusieron a ellos mismos. El nombre que ellos se pusieron a ellos mismos es un nombre muy simple, un nombre que quiere decir nuestro pueblo. Mundurucú lo que quiere decir es hormigas de fuego. Es el nombre que le pusieron sus enemigos por el tipo de ataque que ellos tenían, que es muy similar a unas hormigas que hay aquí, que se llaman hormigas de fuego, que atacan en grandes cantidades y en forma sorpresiva. Y es el tipo de ataque que hacían los Mundurucú. Entonces, ellos tienen un nombre que no es endógeno, es exógeno. Es un nombre colocado por los otros hacia ellos. El nombre Itaituba está compuesto por dos palabras, Ita y Tuba. Ita significa piedra y Tuba significa abundancia. O sea que Itaituba significaría lugar de muchas piedras. Hay gente que dice que son piedras pequeñas. O sea que Itaituba sería como Rolling Stone, cantos rodados. Bueno, aquí sería piedras pequeñas. Itaituba funciona como un centro comercial regional. Es una ciudad que está bien localizada dentro del río y en torno de ella, a 100 y pocos kilómetros de ella, que es una distancia corta para los que son las distancias amazónicas, existen infinidad de comunidades y asentamientos. Todos ellos utilizan como centro comercial Itaituba. Aquí es el mercado municipal, es relativamente nuevo. La última vez que yo estuve aquí en Itaituba no estaba funcionando este mercado, era un montón de carpas y chozas llenas de humedad y ratas y cosas. Ahora la verdad que mejoró muchísimo. Estas botellas aquí le llaman de garrafada.
y teóricamente tienen propiedades medicinales. Están hechas con varios tipos de extractos de hojas y raíces de la región. El maracuyá, que es una de las frutas típicas de aquí, mamón, común en toda la región tropical, y también tienen naranjas o tanjarinas o limones que vienen del sur para aquí. La piña o ananá, también común aquí en la región. Varios tipos de hierbas para usar como condimento. En fin, hay una mezcla de frutas de la región y frutas que vienen de afuera. Aquí también varios tipos diferentes de pimientas. Esto de aquí es el machiche. Es una fruta de la región amazónica que se usa mucho para acompañar carnes. Se puede usar como ensalada o también en conserva. Es muy parecido al pepino. Varios tipos de farina. Farina puba, más fina, más gruesa. Se usa mucho para acompañar todo tipo de comidas, tanto los porotos, feijón, como el arroz. Y para acompañar las carnes también. Cuando se hace la farina condimentada, aquí la llaman de farofa. Y esto aquí es el sagú. Sagú que también se hace con la mandioca, pero es otro tipo de proceso. Ilma do camarón. En este kiosco se vende exclusivamente camarón. Camarón fresco. Para quien quiera hacer una cuenta de precio, 5 reales son $1. O sea, 80 reales son $16, 70 reales son $14, 75 reales son $15. En esta pastelería, fábrica de pastel, que está ubicada bien en la Rambla, aquí en Itaituba, venden uno de los mejores pasteles que he comido en la región. Además de un jugo de naranja en botella de litro, excelente. Bueno, ya que hicimos la propaganda, paramos para comer un pastel de palmito y queso en la fábrica de pastel y tomar un jugo de naranja. Mientras llega el pastel, voy a comentarte por qué debes inscribirte en el canal Mundo Amazónico. El canal Mundo Amazónico es el único canal que habla exclusivamente de la Amazonia, desde la Amazonia, en español, no es hecho para turistas y es hecho por una persona que vive en la Amazonia hace más de 15 años. Es la Amazonia real. Por eso, inscríbete en el Mundo Amazónico. Bueno, parece que está llegando nuestra comida. Obrigado, hermano. 1 litro de jugo de naranja, 20 reales, $4. Y un pastel de carne y palmito, de este tamaño. $3. La fiebre del oro en Itaituba se dio fundamentalmente entre los años 70 y 80. En aquella época era casi que exclusivamente la única producción del municipio. Era una época bastante complicada en cuanto a seguridad, muchos homicidios, poca estructura del Estado en la región y había muchas disputas, tanto por temas de oro como temas de tierras, y bueno, eso junto con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas hacía que Itaituba fuese un lugar muy, muy, muy complicado. Hoy por hoy no vamos a decir que es tranquilo como una ciudad del primer mundo, pero es un lugar que está bastante más controlada la violencia. Tampoco es para andar filmando
por la calle así tranquilo, sin estar atento a lo que hay alrededor. Este aquí es el monumento al garimpero. Garimpero es la persona que trabaja en el garimpo. El garimpo es la extracción de oro que se hace en la Amazonia. Normalmente, todas las ciudades de la Amazonia tienen explotación garimpera, tienen explotación de oro. Pero Itaituba, Peixoto de Acevedo, Moraes de Almeida, son ciudades que tienen mucho más que las otras. Y en todas ellas hay, o más pequeño o más grande, un monumento al garimpero. Aquí estamos en Miritituba. Miritituba es un distrito del municipio de Itaituba y es el centro logístico de la Amazonia. Por aquí sale toda la soja producida en el Pará, todo el maíz producido en el Pará y más de la mitad de la soja y el maíz producidas en Mato Grosso. Hoy es el segundo puerto después de Puerto de Santos de Brasil. El puerto de Santos en San Paulo y aquí en la Amazonia, Miritituba. Como puede verse aquí atrás, aquí hay otros almacenes, pero la estructura realmente no es gigante, es una estructura bastante pequeña, lo que trae grandes desafíos logísticos para el transporte de todo este maíz y esta soja. Tiene que estar muy organizado, muy controlado, las barcazas con los camiones, con los almacenes, con los otros almacenes que están en el Pará y en Mato Grosso. Cualquier problema que da, tanto en la carretera como en el río, puede terminar dando faltas de grano por varios días, lo que dejaría barcos parados por varios días, o grandes embotellamientos de 40 o 50 kilómetros de camiones en la carretera. Desde Cuiabá hasta aquí da aproximadamente 2.000 kilómetros. Y en los 2.000 kilómetros tú encuentras filas y filas y filas kilométricas de camiones que dificultan mucho el tránsito y aumentan muchísimo la tasa de accidentes en la BR-163. Hoy en día está siendo duplicada la BR-163, pero hasta ahora de los 2.000 y tantos kilómetros hay duplicados unos 300 y pocos kilómetros en Mato Grosso y nada en el Pará por ahora. Aquí estamos enfrente a la terminal hidroviaria de Itaituba. Aquí es donde llegan todos los barcos de transporte de mercadería y personas en el río Tapajós, desde el río Amazonas, desde Santarém, desde Manaus, desde Belén, y llegan aquí. Es el puerto de entrada a Itaituba. Antiguamente este era el punto de comunicación principal de la ciudad. Hoy el puerto se divide el protagonismo con parte de carretera. También hay mucha comunicación por ómnibus, fundamentalmente con el sur del país. Básicamente lo que es comunicación con el sur del país es vía ómnibus y con el norte del país es vía fluvial. También hay un aeropuerto pequeño, pero el flujo de vuelos, de despegues y aterrizajes diarios es muy bajo, 2 o 3 vuelos por semana. Esta es la lancha que está para embarcar en este momento. Esas pequeñas lanchas, aquí las llaman de voladeras o voladoras, para cualquier tipo de transporte intermedio que no sea a una gran ciudad, es posible contratar una voladora y desplazarse a cualquier tipo de comunidad o punto del río que tú quieras. Muy posiblemente esa persona está llegando desde alguna comunidad o de algún punto intermedio para poder abordar la lancha para desplazarse hacia alguna otra ciudad. Esas balsas comunican el lado derecho con el lado izquierdo del río Tapajós. Comunican la ciudad de Miritituba, que es aquella de allá, que es un centro de exportación de granos a nivel mundial, con el municipio de Itaituba.
En media, llegan y salen de Itaituba por hora 100 autos que vienen del sur de Brasil o van para el sur de Brasil. Para el sur y parte del oeste por la carretera transamazónica. Pero el flujo principal de transporte carretero es hacia el sur. La carretera transamazónica, aunque en los últimos años ha mejorado muchísimo, aún presenta algunos desafíos para encararla con cualquier tipo de vehículo. La balsa tiene capacidad para unos 50 autos. Nunca van 50 vehículos porque van camiones y ómnibus, pero son 10 filas de 5 autos que caben dentro de la balsa. Una cosa interesante, perros sin dueño que utilizan la balsa para cruzar de un lado al otro, de Miritituba para Itaituba. Presencia policial ostensiva bastante intensificada últimamente aquí en Itaituba. Centro de taxis y mototaxis. Esta fila está toda esperando para abordar la balsa. Esa muchacha que llega ahí va vendiendo los ingresos para la balsa. Además de la terminal hidroviaria, está esta playa donde salen barcos y lanchas para todas las poblaciones y comunidades ribereñas. En este momento que estamos previo a Navidad, hay un movimiento un poco mayor de lo normal, pero siempre es un puerto o una playa muy movida en cuanto a transporte hidroviario fluvial aquí en la región. Esta es la iglesia de Santa Ana. Es la iglesia católica y es la iglesia más antigua de la ciudad. Comenzó a construirse en 1861 y terminó la construcción en 1874, un año después de haber sido declarada parroquia regional. Después de haber vivido una época de oro, en la época exclusivamente del oro, en los años 70 y 80, Itaituba entró en una franca depresión en los años 90 y 2000. En este momento está comenzando a recuperarse encima del oro, que nunca dejó de ser una fuente de recursos importante, aunque no es ni cerca de lo que fue en los años 70 y 80, pero ahora se le suma también el polo logístico dentro del distrito de Miritituba y también la producción agrícola y pecuaria que está creciendo mucho en los otros distritos de la región. Esto es lo último de Itaituba. Próximamente haremos un video sobre Forlandia, la ciudad de Henry Ford perdida en el Amazonas.